Lo que está ocurriendo dentro del ejército ruso ya no puede ocultarse. Soldados que se rinden en masa, promesas rotas y un sistema que trata a los hombres como material desechable. Más de 10,000 ya han dicho basta y el número sigue creciendo. Esto no es propaganda, son datos y cambian por completo el rumbo de esta guerra. Si quieres entender qué se ha roto realmente en el poder militar de Putin, por qué Ucrania está ganando una batalla silenciosa que Moscú no puede detener, entonces quédate hasta el final. Suscríbete ahora a The Military Show, dale like, comparte este análisis y deja tu comentario. Aquí no contamos rumores, contamos lo que otros no se atreven a explicar. Si un país pretende ganar una guerra, hay un requisito básico que no puede ignorar: contar con soldados dispuestos a luchar. Todo indica que Vladimir Putin pasó por alto esa realidad fundamental. El presidente ruso ha confiado en que la brutalidad de la guerra en Ucrania puede ocultarse detrás de promesas de salarios elevados y recompensas financieras. Sin embargo, incluso esos incentivos económicos están dejando de funcionar. Para un número creciente de soldados rusos, el dinero ya no compensa el coste humano. Quieren salir y Putin parece incapaz de convencerlos de que morir en condiciones extremas para cumplir su llamada operación militar especial tenga algún sentido. El resultado es claro: se está produciendo una ola de rendiciones dentro del ejército ruso. Las tropas se niegan a combatir y el Kremlin está perdiendo el control sobre sus propios hombres. Para Ucrania, esto supone una ventaja estratégica significativa a medida que el conflicto se adentra en 2026. El 31 de diciembre, United 24 Media informó sobre datos publicados por el Cuartel General de Coordinación de Ucrania para el tratamiento de prisioneros de guerra. Un informe que pasó relativamente desapercibido mientras terminaba 2025, pero que contiene cifras extraordinarias. Desde el inicio de la invasión rusa, más de 10,000 soldados rusos han sido capturados por Ucrania en menos de 4 años. Aún más reveladores que 2025 registró el mayor número de rendiciones hasta la fecha. La magnitud de estas cifras plantea una pregunta inevitable: ¿por qué está ocurriendo esto? A lo largo del análisis surgen múltiples factores, pero uno destaca por encima del resto. Ucrania ha puesto en marcha un programa específicamente diseñado para facilitar la rendición de soldados rusos independientemente de su ubicación en el frente. El proyecto se llama Quiero Vivir y es un ejemplo claro de la creatividad estratégica que Kiev ha demostrado desde el inicio de la guerra. El programa presenta una oferta directa y atractiva para cualquier soldado ruso que busque abandonar el conflicto. A través de su sitio web, Quiero Vivir proporciona varios canales de comunicación, incluidos un chatbot, un enlace a Telegram y un formulario de contacto. El proceso es deliberadamente sencillo. Basta con enviar un mensaje para iniciar el procedimiento de rendición. Ahí reside la clave del sistema. Ucrania no solo ofrece una rendición pacífica, sino que elimina prácticamente cualquier barrera logística o psicológica para llevarla a cabo. Además, el programa garantiza el cumplimiento pleno de las convenciones de Ginebra. Los soldados capturados reciben un trato que, según múltiples testimonios, supera las condiciones que muchos experimentaban dentro del propio ejército ruso. Se les promete alojamiento digno, 3 comidas diarias, atención médica y la posibilidad de comunicarse con sus familias. Todo ello contrasta con los informes difundidos en diciembre que describen niveles extremos de escasez alimentaria entre las tropas rusas en Ucrania, informes que, aunque sensacionalistas, no resultan difíciles de creer dadas las condiciones documentadas sobre el terreno. El programa también contempla opciones a largo plazo. Los soldados capturados pueden regresar a Rusia mediante intercambios de prisioneros
o, si así lo desean, solicitar protección en Ucrania o en otro país europeo una vez finalice la guerra. En la práctica, algunos no solo se rinden, sino que rompen definitivamente con el control del Kremlin. Fue el propio programa Quiero Vivir el que difundió los datos citados por United 24 Media a través de Telegram. En ellos se confirma una tendencia sostenida. En 2025, más soldados rusos se rindieron que en 2022 y 2023 juntos. De media, entre 60 y 90 soldados se entregan cada semana, con picos que alcanzaron los 350 semanales en agosto de 2024. Desde junio de 2023, Ucrania ha capturado de forma constante a más soldados rusos de los que Rusia ha logrado capturar ucranianos. Las cifras no se limitan al volumen. También revelan la estructura interna del ejército ruso. Según los datos, el 83% de los capturados son soldados rasos, infantería de bajo rango, desplegada en primera línea, expuesta de forma directa a drones y artillería. Solo el 13% son suboficiales y apenas el 3% oficiales. Esto sugiere un patrón claro. Rusia evita colocar a sus mandos en posiciones donde puedan ser capturados, delegando el riesgo casi exclusivamente en los soldados de menor rango. Un enfoque que, aunque crudo, resulta coherente con la forma en que Moscú ha gestionado esta guerra. El análisis se vuelve aún más revelador cuando se examina el origen de los prisioneros. Aproximadamente el 7% de los capturados, unos 700 hombres, no son ciudadanos rusos. Son mercenarios procedentes de más de 40 países distintos y cada semana se identifican entre 2 y 3 nuevos combatientes extranjeros. La mayoría de los prisioneros, cerca del 76%, son soldados contratados, muchos de ellos reclutados en prisiones rusas o a través de empresas militares privadas. Los movilizados representan el 19% y los conscriptos, a quienes Putin aseguró que no serían enviados al combate, alrededor del 5%. Los datos contradicen directamente las declaraciones oficiales del Kremlin. En la práctica, cualquier persona capaz de sostener un arma ha sido considerada prescindible. Las entrevistas realizadas a los soldados capturados añaden otra capa de contexto que resulta profundamente reveladora. Ucrania ha constatado que Rusia recurre de forma sistemática al engaño y, en muchos casos, a la coerción directa para alimentar sus filas. Una parte significativa de estos hombres no se alistó por convicción ideológica ni por patriotismo, sino porque fue manipulada, presionada o directamente forzada a hacerlo. Casi una cuarta parte de los más de 10.000 soldados capturados afirma que fue engañada o coaccionada para incorporarse al ejército ruso. Esta cifra, por sí sola, desmonta el relato de disciplina y lealtad que el Kremlin intenta proyectar. Indica que 1 de cada 4 combatientes nunca quiso estar en el frente y que su presencia en Ucrania es el resultado de un sistema de reclutamiento profundamente disfuncional. Para un líder que exige obediencia absoluta, Putin parece notablemente dispuesto a crear las condiciones exactas que fomentan la deserción. Reclutar a personas que no desean luchar o que desconocen a qué se enfrentan realmente es una fórmula segura para erosionar la moral desde dentro. Los datos también revelan una dependencia clara de perfiles socialmente vulnerables. Un 40% de los soldados capturados tiene antecedentes penales que incluyen delitos como robo, agresión, tráfico de drogas e incluso homicidio. Además, el 38% estaba desempleado antes de ingresar en las Fuerzas Armadas, el 30% no había completado la educación secundaria y solo un 7% contaba con estudios superiores. El patrón es evidente. Rusia está construyendo su fuerza militar a partir de los sectores más marginados de su propia sociedad, personas con pocas opciones económicas, escasas oportunidades educativas o antecedentes que limitan su futuro. Para el Kremlin, estos grupos representan una reserva de mano de obra militar fácilmente explotable.
El uso de la coerción se refuerza en el caso de los presos. Para muchos, la elección es brutalmente simple: permanecer en prisión o ser enviados al frente en Ucrania. El hecho de que tantos opten por la guerra dice mucho sobre las condiciones del sistema penitenciario ruso, pero también sobre la desesperación de quienes aceptan estos contratos. A esta ecuación se suma otro elemento inquietante: la salud. Según United 24 Media, cientos de los soldados capturados padecen enfermedades crónicas graves, entre ellas VIH, tuberculosis, diabetes y diversos trastornos mentales. Estas cifras confirman lo que durante años fueron solo rumores sobre el estado real del ejército ruso. En septiembre de 2025, The Telegraph citó a Dmytro Shmailo, del Centro Ucraniano de Seguridad y Cooperación, quien reveló que Rusia estaba utilizando soldados enfermos en asaltos directos contra la ciudad de Pokrovsk. Muchos de estos hombres padecen exactamente las patologías identificadas en los datos del programa Quiero Vivir. Más aún, estos soldados son marcados visualmente. Se les obliga a llevar brazaletes que los identifican como infectados, una clasificación que los convierte, de facto, en unidades prescindibles. Según Shmailo, su equipamiento no difiere del de otras tropas, pero el nivel general de provisiones es bajo. La única diferencia real es la señalización que los distingue del personal considerado sano. Este uso de soldados enfermos no es un accidente, sino una consecuencia directa de la estrategia de reclutamiento. Al centrarse en personas pobres, poco educadas y con problemas de salud, Rusia ha transformado la guerra en una falsa escalera social. Así lo describió la BBC en enero de 2025 al analizar cómo los incentivos económicos se convirtieron en la principal herramienta de captación. En ese momento, los reclutas recibían pagos iniciales hasta un 450% más altos que antes, con salarios que podían alcanzar el 600% del ingreso medio ruso. Para quienes viven en los márgenes de la sociedad, esta oferta resulta casi irresistible. Lo que no se les explica es que ese ascenso prometido suele terminar frente a un dron ucraniano. Putin completa esta narrativa presentando el servicio militar como una vía de acceso a la élite nacional, una retórica cuidadosamente diseñada para atraer a quienes nunca han tenido estatus ni reconocimiento. En diciembre de 2024, la BBC citó al propio Putin describiendo a estos combatientes como la auténtica élite y el orgullo del país. No resulta sorprendente que muchos acepten. Cuando la alternativa es la pobreza extrema, una celda o una enfermedad sin tratamiento, la promesa de dinero y prestigio pesa más que el riesgo real. Sin embargo, los hechos contradicen el discurso. Más de 1,22 millones de soldados rusos han sido víctimas de esta guerra, entre ellos los miles capturados por Ucrania. Difícilmente puede hablarse de élite cuando el resultado es la muerte o la mutilación. La situación se agrava al observar cómo Rusia gestiona a sus prisioneros de guerra. Según United 24 Media, Moscú prioriza en los intercambios a soldados étnicamente rusos, con estancias cortas en cautiverio y sin heridas graves. Los heridos no son una prioridad, no pueden volver al frente y por tanto dejan de ser útiles. Los informes ucranianos indican que al menos 237 prisioneros devueltos a Rusia murieron o desaparecieron tras ser redeplegados. Otros 4 fueron capturados por segunda vez, lo que sugiere un patrón claro: recuperar a los soldados físicamente aptos y enviarlos de nuevo al combate, independientemente del riesgo. Este enfoque confirma una realidad incómoda. Para el Kremlin, el valor de un soldado se mide exclusivamente por su capacidad de seguir luchando. Todo lo demás es irrelevante. La situación de los combatientes extranjeros ilustra con especial claridad la lógica que rige la estrategia del Kremlin.
Para muchos de ellos, regresar a Rusia tras ser capturados es prácticamente imposible, incluso si así lo desean. Este hecho ofrece una visión directa de cómo Moscú valora a los soldados que no forman parte de su núcleo nacional. Según informó la cadena australiana ABC News en diciembre, Rusia ha intensificado sus esfuerzos para atraer combatientes extranjeros. Lo hace mediante campañas en redes sociales, promesas de salarios elevados similares a los ofrecidos a los soldados contratados rusos y, en algunos casos, la oferta de ciudadanía rusa. A finales de 2025, este tipo de reclutamiento se convirtió en una herramienta clave para compensar un déficit de personal cada vez más evidente. Datos de la empresa de tecnología de defensa Open Minds, citados por ABC, indican que aproximadamente un tercio de los anuncios de contratación publicados por el gobierno ruso están dirigidos específicamente a extranjeros. A mediados de 2025, estas publicaciones alcanzaban unas 4.500 al mes, frente a apenas un centenar 18 meses antes. El crecimiento es revelador y apunta a una presión considerable sobre la capacidad de Rusia para sostener su esfuerzo bélico con recursos humanos propios. La interpretación es clara. O bien los ciudadanos rusos comprenden cada vez mejor lo que realmente implica combatir en Ucrania, o bien el Kremlin ha agotado las reservas de personas dispuestas a asumir ese riesgo dentro de los grupos que tradicionalmente ha explotado. En cualquier caso, la respuesta ha sido recurrir al exterior. Sin embargo, la realidad que esperan a estos combatientes dista mucho de las promesas iniciales. El hecho de que Rusia se niegue sistemáticamente a incluirlos en intercambios de prisioneros puede considerarse, paradójicamente, una suerte de alivio si se compara con el destino de otros soldados no rusos que permanecen bajo mando ruso. Según un informe publicado por The Telegraph el 12 de enero, Rusia ha comenzado a reclutar por la fuerza a ciudadanos africanos, enviándolos posteriormente a misiones de alto riesgo con escasas probabilidades de supervivencia. El embajador de Ucrania en Sudáfrica, Oleksandr Sherba, describió este trato como una muestra evidente del desprecio del Kremlin hacia los combatientes procedentes del continente africano. En sus palabras, Rusia mantiene una retórica de acercamiento diplomático en África, pero una vez que estos hombres llegan al frente, son tratados como recursos desechables. Sherba afirma que Moscú sigue observando África desde una perspectiva imperial, como una fuente de mano de obra que puede explotarse sin asumir responsabilidades. Este enfoque convierte la captura por parte de Ucrania en la única vía real de supervivencia para muchos de estos combatientes. Las recompensas prometidas rara vez se materializan y las opciones de regresar con vida bajo control ruso son mínimas. La mentalidad imperial no se limita a las esferas políticas. Está profundamente arraigada dentro de las propias Fuerzas Armadas. The Telegraph informó que un vídeo publicado el 11 de enero mostraba a un grupo de soldados africanos cantando en su idioma en un bosque cubierto de nieve. El soldado ruso que grababa la escena se refirió a ellos como material desechable y añadió que cantarían de otra manera una vez enviados al frente. Ese nivel de desprecio no puede atribuirse al caos del combate. Refleja una cultura institucional que emana de los niveles más altos de mando. Los testimonios de los soldados capturados por Ucrania revelan patrones consistentes de engaño, coerción y desprecio hacia quienes son enviados a luchar. Es un enfoque que no solo destruye la moral, sino que hace innecesario siquiera intentar construirla. Putin no parece buscar soldados motivados, sino obedientes. La expectativa es clara: lealtad absoluta a cambio de dinero, incluso si esa lealtad implica una muerte segura cuando se le ordena. Más de 10.000 soldados ya han sido capturados o se han rendido, y las cifras siguen aumentando.
Si los datos del programa Quiero Vivir son correctos, en 2025 Ucrania capturó a más soldados rusos que en 2022 y 2023 juntos. Esta tendencia sugiere que cada vez más combatientes consideran la rendición no como un acto de cobardía, sino como la única forma racional de escapar de un sistema que los considera prescindibles. Desde la perspectiva ucraniana, las implicaciones son significativas. Cada soldado que se rinde representa una pérdida directa para Rusia. Un combatiente al que el Estado paga, entrena y despliega, pero que ya no participa en ataques contra las defensas ucranianas. Según Interfax, las mayores capturas se han producido en zonas como Pokrovsk y Bakhmut, en la región de Donetsk, así como en Kursk y el distrito de Polohi, en Zaporizhia. Todas ellas áreas donde Rusia ha sufrido pérdidas severas. Existe además un elemento táctico preocupante para Moscú. Ucrania ha confirmado que actualmente captura más soldados rusos de los que Rusia captura ucranianos. En términos militares, esto es una anomalía. Normalmente es la fuerza ofensiva la que realiza más capturas al avanzar y rodear posiciones enemigas. El hecho de que ocurra lo contrario refleja fallos graves en la planificación y ejecución de las operaciones rusas. Las fuerzas rusas con frecuencia no logran aislar a las unidades ucranianas. En su lugar, avanzan hacia posiciones mal aseguradas, caen en emboscadas o quedan rodeadas, lo que deriva en nuevas rendiciones. Esta dinámica debilita aún más los intentos de ofensiva. Ucrania es plenamente consciente de la ventaja que esto le otorga. Por eso programas como Quiero Vivir no son solo iniciativas humanitarias, sino herramientas estratégicas. El Irregular Warfare Initiative ha descrito esta campaña como una forma moderna de guerra psicológica. A través de teléfonos móviles y redes sociales, Ucrania llega directamente a los soldados rusos, siembra dudas y ofrece una alternativa tangible al combate. El impacto va más allá del campo de batalla. Cada prisionero aporta información valiosa, desde detalles sobre el entrenamiento y la logística hasta datos sobre futuras operaciones. Incluso la captura de soldados de bajo rango permite a Ucrania anticipar movimientos y debilidades del ejército ruso. Además, un mayor número de prisioneros otorga a Kiev una posición más fuerte en los intercambios. En enero de 2024, Ucrania logró el regreso de 230 de sus soldados a cambio de 248 prisioneros rusos. Este tipo de acuerdos depende directamente del volumen de capturas. El daño reputacional para Rusia también es considerable. La imagen de una fuerza militar eficaz se erosiona con cada rendición. Para Putin, esta situación es insostenible. Rusia ya enfrenta un déficit estructural de personal y Ucrania está eliminando combatientes a un ritmo superior al que Moscú puede reemplazarlos. Algo fundamental se ha quebrado dentro del sistema militar ruso, y esa fractura está debilitando el control de Putin sobre sus propias fuerzas. Para comprender hasta qué punto este problema amenaza la capacidad de Rusia para continuar la guerra, merece la pena seguir analizando estos datos con atención. Para más análisis en profundidad sobre los desafíos internos del ejército ruso, suscríbase a The Military Show.